Nadie me había preparado para ese silencio. No el típico de una madrugada sin autos ni vientos, sino uno más profundo, casi espeso, como si el tiempo hubiera decidido mantenerse inmóvil por un instante. Lo sentí justo cuando la grieta luminosa apareció frente a mí, una fractura suspendida en el aire que pulsaba como un corazón antiguo. No era posible, pero ahí estaba, brillando con un nerviosismo eléctrico que me hizo dudar si avanzar o salir corriendo. Mi vida de explorador siempre había sido un desfile de riesgos calculados, pero ese fenómeno no admitía cálculo alguno. Era pura incertidumbre. La luz me envolvió en un latido y luego se apagó. El mundo cambió de golpe. El cielo sobre mí parecía recién pintado, demasiado azul, demasiado vasto. Los árboles eran gigantes con cortezas rugosas que exhalaban un aroma a savia y resina tan intenso que me recordó a los bosques de mi infancia, aunque esto era diferente, más salvaje, más primigenio. La humedad era tan espesa que sentí como si alguien hubiera tendido una manta tibia sobre mis hombros. No tardé en entender que no estaba en mi tiempo. Ese detalle, que cualquiera imaginaría que viene acompañado de música épica o una revelación solemne, se instaló en mí como un susurro inevitable. Los insectos que zumbaban a mi alrededor parecían modelados por una imaginación desatada. Uno de ellos pasó volando cerca con un aleteo grave, y su sombra fue tan grande que me erizó la piel. A lo lejos resonó un rugido, profundo y vibrante, algo que ninguna guía zoológica podría identificar. Me quedé quieto unos segundos, calibrando el miedo, dejándolo asentarse como un polvo fino para que no me nublara el juicio. Y entonces vi las huellas. Eran humanas. No había dudas, huellas recientes marcadas sobre el barro húmedo, tan claras que podía ver hasta la curvatura del arco y los dedos presionados con una anatomía imposible de confundir. No pertenecían a un homínido primitivo, sino a una persona moderna, como las que verías en una playa durante cualquier verano caluroso. Me agaché para examinarlas mejor y sentí como la lógica empezaba a deslizarse hacia un precipicio. Seguí el rastro con una mezcla de fascinación y temor. El aire tenía un gusto mineral que se adhería al paladar, y cada paso que daba parecía hundirme más en una realidad que no estaba diseñada para mí. Me pregunté si estaba soñando, si la grieta luminosa había sido una alucinación, pero algo en mi instinto decía lo contrario. Ese instinto, a veces más sabio que la razón, aseguraba que estaba experimentando algo real, algo que cambiaría mi comprensión del mundo. El sendero terminó en un claro donde una luz dorada parecía caer desde un sol más joven, y allí, junto al arroyo, lo vi. Un hombre moderno. Su figura estaba inclinada sobre el agua, lavando algo entre las manos. Su postura era tan habitual, tan contemporánea, que por un instante pensé que era un intruso igual que yo, pero no en su manera de moverse. No tenía la urgencia de quien acaba de atravesar una grieta temporal. Era la calma de quien pertenece al lugar. Un crujido bajo mi piel lo alertó. Se giró con fluidez, y nuestros ojos se encontraron. No vi sorpresa en los suyos, vi reconocimiento. Eso me heló la sangre. Me miraba como quien observa una pieza que falta en un rompecabezas largamente estudiado. Su boca se movió y pronunció, con una serenidad imposible, una frase que me dejó sin aire. Dijo que ya me estaban esperando. No como quien improvisa una bienvenida, sino como quien confirma una cita pactada desde hace mucho tiempo. Y así, en un mundo que no debería tener humanos modernos, comenzó mi verdadero viaje. No supe si avanzar o retroceder. Mi cuerpo eligió avanzar, quizá porque el hombre frente a mí no mostraba amenaza alguna. Quizá porque la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Él se incorporó con un gesto tranquilo, y por un instante pude verlo completo, la piel tostada por un sol que no era el mío. El cabello recogido con una prolijidad que habría pasado desapercibida en cualquier avenida moderna, y unos ojos que parecían tener demasiadas capas de historia para pertenecer a ese tiempo remoto. Caminamos en silencio unos pasos. El arroyo murmuraba como si guardara secretos, y el viento traía un olor a frutas silvestres que despertaba una nostalgia inexplicable en mí. Mi mente intentaba formular preguntas, pero él parecía percibirlas sin necesidad de que yo las pronunciara. Dijo que su comunidad vivía no muy lejos, que debía acompañarlo, que todo lo demás se explicaría en su momento. Noté que evitaba decir mi nombre, aunque su mirada insinuaba que lo sabía. Mientras avanzábamos por un sendero natural que se internaba entre árboles descomunales, sentí que el ambiente cambiaba. El aire vibraba con una energía sutil, casi imperceptible, como si la atmósfera tuviera conciencia. Cada crujido de las ramas parecía responder a nuestra presencia. Había algo vivo en ese bosque que no eran solo criaturas y plantas. Era una sensación de inteligencia distribuida en cada hoja. Mientras caminábamos, él habló con la suavidad de quien dice algo evidente. Comentó que muchos exploradores habían cruzado la grieta antes que yo. No especificó cuántos, pero la forma en que lo dijo hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Me pregunté por qué esas historias nunca habían salido a la luz.
Me pregunté si acaso alguno había logrado volver. Se me ocurrió preguntar qué ocurría con quienes no querían quedarse, pero él no respondió. Su silencio hizo más ruido que cualquier palabra. Llegamos a una elevación natural desde la cual se veía un valle que parecía sacado de una pintura mitológica. Allí había viviendas, no cuevas ni chozas primitivas en estructuras simétricas de piedra pulida, techos curvados como si imitaran las alas de aves gigantes, y senderos de tierra delimitados con una exactitud desconcertante. Era una aldea, pero no una de la prehistoria que conocíamos. Era otra cosa. Había gente, hombres y mujeres que se movían con soltura entre árboles descomunales y herramientas que no reconocí. Algunos cargaban cestas, otros transportaban artefactos metálicos que parecían demasiado refinados para ese periodo temporal. Todo fluía con una armonía que me resultó perturbadora. Nadie parecía sorprendido al verme. Era como si yo fuera una pieza más en un tablero que ellos conocían de memoria. Una mujer se acercó, con el porte sereno de quien lidera sin necesidad de demostrarlo. Su presencia era tan fuerte que tuve la impresión de que el viento se detenía al pasar. Me observó en silencio unos segundos que se sintieron largos, como si estuviera revisando algo más profundo que mi apariencia. Luego dijo que había esperado este encuentro durante mucho tiempo, que mi llegada abría una etapa que no podía describir aún, que debía comprenderlo por mí mismo. Cada palabra suya tenía un peso extraño, como si perteneciera a un idioma que mis oídos entendían, pero mi mente no procesaba del todo. Sin embargo, había una calidez genuina en su voz, una familiaridad que me desconcertó. Me invitó a seguirla hacia el interior de la aldea. Mientras caminábamos, vi detalles imposibles en herramientas hechas de materiales que no conocía, paredes que parecían reaccionar a la luz, niños jugando con una naturalidad que solo se ve cuando no existe el miedo. Pensé en los libros de historia, en las teorías evolutivas, en los cronogramas geológicos que había estudiado desde joven. Todo se desmoronaba con suavidad, como una torre construida con arena húmeda bajo la lluvia. La líder se detuvo frente a una estructura semicircular donde la piedra emitía un brillo apenas perceptible. Dijo que allí comenzaría a entender que ese lugar no era solo una comunidad perdida en el tiempo, sino un refugio que yo debía escuchar sin juzgar, que el conocimiento tenía un precio. Y mientras abría la puerta de piedra con un gesto casi ritual, yo sentí que mi vida entera se inclinaba hacia un abismo de revelaciones que no permitirían regreso alguno. La puerta semicircular se abrió con un susurro profundo, como si la piedra hubiera estado esperando ese movimiento durante incontables eras. Al cruzarla, sentí un cambio en el aire, una frescura limpia, casi ceremonial, distinta de la humedad salvaje del exterior. La luz provenía de pequeñas ranuras talladas en el techo, ranuras que parecían absorber la claridad del día y devolverla suavemente, sin sombras agresivas. Todo estaba diseñado para la calma. La líder caminó unos pasos delante de mí. Sus movimientos tenían una precisión tan natural que me provocaban la sensación de estar presenciando una coreografía ancestral. Me indicó que me acercara al centro del recinto, donde un círculo de piedra más clara marcaba un punto importante. Dijo que debía observar sin interpretar, que la comprensión vendría después. Su voz era firme, pero también extrañamente compasiva. Me detuve sobre el círculo. En el mismo instante, una vibración suave recorrió el suelo. Fue como sentir un corazón inmenso latiendo bajo mis pies. La luz cambió. Se volvió más intensa, más cálida, como si respondiera a mi presencia. Entonces, una imagen empezó a formarse frente a mí. No una proyección común, sino algo más orgánico, como si la piedra misma decidiera recordar. Vi una grieta luminosa, la misma que me había traído allí. Pero esta grieta no era un accidente, era una construcción, un puente controlado entre tiempos. Y esa revelación me dejó sin aire. La líder habló sin apartar sus ojos de la imagen. Explicó que su comunidad no era un remanente de una era perdida, sino un grupo desplazado, gente moderna que había cruzado voluntariamente hacia un pasado remoto para preservar conocimientos que en nuestro tiempo estaban condenados a desaparecer. Mi mente luchaba por procesarlo, no era demasiado. Me pregunté si acaso eran científicos rebeldes fugitivos de una catástrofe futura. La líder captó mi duda sin que la formulara. Dijo que no eran víctimas ni héroes, sino guardianes. Guardianes de ideas, de métodos, de saberes que, por alguna razón, su época original había empezado a olvidar. Habían viajado hacia atrás no para dominar, sino para proteger. Mientras hablaba, la imagen cambió. Mostró un mundo moderno en ruinas conceptuales, no destruido por guerras ni desastres naturales, sino por un apagamiento progresivo del pensamiento profundo. Las generaciones, según explicaba la líder, habían comenzado a rechazar la complejidad, a desvincularse del esfuerzo cognitivo, a perder el interés por aquello que exigía paciencia y duda. Era un declive silencioso, sin titulares, sin explosiones, un deterioro invisible. Comprendí entonces que esa comunidad había tomado la decisión más radical posible: preservar el conocimiento alejándolo del futuro,
enterrándolo en un pasado que nadie sospecharía, lo protegían del olvido. Pregunté si no temían alterar la historia, deformar la evolución humana, interferir en procesos que podrían cambiar el mundo de manera impredecible. Ella respondió que no modificaban nada esencial. Vivían ocultos, moviéndose con extremo cuidado, evitando dejar rastros. Su presencia era un susurro en el tejido del tiempo. Sin embargo, su tono dejó entrever una duda mínima, una grieta de incertidumbre en su confianza absoluta. La imagen volvió a cambiar. Esta vez, mostrando un mapa que se extendía como un pergamino vivo. La líder señaló varias zonas marcadas con símbolos. Dijo que no eran los únicos, que existían otros asentamientos repartidos por distintas eras, algunos más antiguos, otros más jóvenes. Era una red silenciosa que sostenía la memoria humana a través de los siglos. Lo que vino después me descolocó. La líder se acercó y apoyó una mano en mi hombro. Su gesto, aunque cálido, tenía un peso ceremonial. Explicó que yo no había llegado por accidente, que la grieta se abría solo para quienes estaban destinados a comprender, para quienes podían llevar de vuelta un mensaje sin destruir el equilibrio. Sus palabras cayeron sobre mí con una gravedad insoportable. Me vi atrapado entre dos fuerzas, el asombro y el temor. Porque, si todo lo que decía era cierto, mi presencia allí tenía un propósito que aún no entendía, un propósito que no sabía si estaba preparado para cumplir. La líder me miró con una mezcla de compasión y expectativa. Dijo que quedaba una última revelación, una que cambiaría la forma en que veía mi mundo. Una verdad difícil, necesaria, algo que su comunidad había protegido durante generaciones enteras. Y mientras la luz del recinto comenzaba a intensificarse, supe que estaba a punto de enfrentar un secreto que no pertenecía a ninguna línea de tiempo conocida. La líder me condujo al centro de la sala, donde un pedestal de piedra brillaba con una luz cálida que parecía respirar. Sobre él reposaba un objeto pequeño, sencillo, pero cargado de una fuerza que no podía describir. Era ahí un cuaderno, gastado en los bordes, con páginas que susurraban historias apenas recordadas. Me explicó que allí estaba registrado todo lo que la humanidad había olvidado, descubrimientos científicos, ideas filosóficas, gelatus, culturaus, extintaus, inventos que nunca llegaron a concretarse. Cada palabra había sido escrita por manos modernas, guardianes que habían viajado atrás en el tiempo para preservarlas. Al tocarlo, sentí un vértigo que me atravesó. No era solo conocimiento, era un hilo de memoria que conectaba a pasado, presente y futuro. Cada página parecía palpitar con la intención de ser leída, pero también con la advertencia de ser comprendida. Comprenderlo implicaba asumir responsabilidad, asumir que mi mundo no volvería a ser igual. Mientras hojeaba lentamente, la líder me habló de la paradoja de la memoria al preservar la historia sin alterarla. Cada decisión que tomaban, cada desplazamiento temporal, estaba calculado con la precisión de un reloj que no podía fallar. Era un equilibrio frágil entre actuar y observar, entre salvar y permitir. Su comunidad era la silenciosa guardiana de un legado que nuestro tiempo estaba en peligro de perder para siempre. Sentí una mezcla de admiración y culpa. Admiración por su paciencia infinita, por la devoción a un propósito que iba más allá de la propia vida. Culpa porque yo, con mi ignorancia, había entrado a ese mundo sin comprender que cualquier acción podía desatar consecuencias insospechadas. Me pregunté cuántas vidas habían cruzado esa grieta antes que yo y cuántas habían regresado, si es que alguna vez lo hicieron. La líder me hizo una última advertencia. El conocimiento debía regresar a mi tiempo con cuidado, solo aquello que pudiera inspirar sin destruir, sin alterar la esencia del pasado que me rodeaba. La grieta, dijo, no era un camino de recreo, era un umbral de responsabilidad. Me entregó un fragmento del cuaderno, uno que podía llevar conmigo, y me indicó que debía escribir, observar y reportar, que cada palabra contaría para preservar la historia de manera ética. Me quedé un instante mirando la aldea, sintiendo la vibración de la vida alrededor. Niños jugando, hombres y mujeres trabajando, herramientas que brillaban con tecnología y arte antiguo entrelazados. Todo parecía un equilibrio perfecto, una coreografía silenciosa que mantenía intacta la memoria humana. Sentí que, si rompía ese equilibrio, no solo traicionaría a ellos, sino a todo lo que quedaba de nuestra propia historia. La líder me acompañó hasta el borde del claro donde la grieta me esperaba. Antes de que cruzara, me miró con la certeza de quien ha visto demasiadas vidas y sabe que cada elección cuenta. Dijo que mi viaje apenas comenzaba, que el mundo que conocía ya no sería igual, pero que ahora poseía la responsabilidad de hacer que la humanidad recordara lo que valía la pena preservar. Atravesé la luz. El mundo moderno volvió a mí con la sensación de un soplo cálido sobre la piel. Todo parecía igual, pero mi percepción estaba transformada. Cada sonido, cada olor, cada gesto tenía un significado que antes había pasado desapercibido. Tenía un mensaje, un deber, y aunque la mayoría jamás lo comprendería, yo sabía que algo profundo había cambiado en mí. Me senté frente a una hoja en blanco y comencé a escribir. Las palabras fluyeron con una claridad que no conocía, como si la memoria de aquellos guardianes
me hablara directamente. Cada frase era un puente entre el tiempo que había visitado y el mundo que debía proteger. Supe entonces que la historia no estaba solo en los libros, sino en las decisiones de quienes elegían recordar, en los momentos en que nos detenemos a observar, en la paciencia de quienes guardan secretos para el bien común. Y mientras escribía, entendí que el tiempo no es lineal ni la memoria absoluta. Es un hilo frágil que debemos sostener, con cuidado y reverencia, con la certeza de que cada acción importa. La aldea prehistórica, los guardianes modernos, en la grieta luminosa, todo se había convertido en un recordatorio de que el mundo es más grande de lo que creemos, más complejo de lo que podemos imaginar, y a la vez, profundamente conectado. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, suscríbete y deja un like para seguir explorando juntos misterios del tiempo, secretos escondidos y relatos que nos recuerdan que la historia siempre tiene algo que enseñarnos.